Esta audiencia. Y como dicen, es muy importante tener otro punto de vista. Quizás aquí vaya a haber gentes que se incomoden, pero las cosas se tienen que decir y hay que oír otra opinión. En primer lugar, para mí es un privilegio estar frente a la encargada de las culturas populares para que me oiga y sepa a qué me refiero. Y para otra, es también un privilegio estar junto a la otra segunda colección de cultura popular mexicana. La cultura popular, les voy a decir una cosa, yo nací en 1945 en la Ciudad de México. Mi papá llegó de Japón en el 29, en el 38 se regresa a casar a Japón y entonces abren una tienda en la colonia Doctores. La tienda era papelería, dulcería y juguetería. Y yo a esto le llamo un regalo de Dios. Dios me dio un don que era guardar cosas. Yo guardaba todo lo que me encontraba. Y hay una cosa que se les olvida, y ustedes discriminaron a mi familia, discriminaron a Japón, y ya les recordaron lo que es Japón. La historia de México y Japón se inicia en 1609 o 1606, 1596, por ahí. En 1613, en 1609, un barco que venía de Filipinas, que pertenecía a la Capitanía de México, se hunde en las costas de Japón y los pescadores de Japón los rescataron. A los más de 300 tripulantes perecieron muy pocos, venían de regreso a México en el viaje de tornavuelta. El siguiente contacto es el shogun伊達Masamune, pretende iniciar relaciones comerciales con México y a finales de 1613 se embarca hacia México, siguiendo la misma corriente del Kuroshio, que ni deben de saber, pero es la corriente del mar, la corriente negra, diríamos, ¿no? Entonces, ese barco… antes me regreso, el del naufragio, el shogun les dio dinero a la palabra para construir otro galeón en el que continuaron su viaje a México. En 1613, el shogun伊達Masamune hace un barco que en japonés se llama el Datemaru y en español se llamó el San Juan Bautista. Después de 3 meses, ese barco llegó con más de 300 marinos o pasajeros, en su mayoría, bueno, eran los marinos, los samuráis que venían cuidando, y la mayoría eran comerciantes. Se trató de hacer ahí una especie de relación comercial con la Nueva España. Ese galeón llega después de 3 meses a Acapulco, y allí en Acapulco, pues, imagínense, era la nación mexicana tenía apenas de 1525 a 1614, tenía 85 años aproximadamente, y ahí se inician las relaciones México-Japón, porque fue la primera misión diplomática oficial que Japón mandó al mundo. No había mandado a ninguna parte una misión diplomática oficial a ningún país. Las relaciones entre México y Japón se inician ahí, ¿sí? Y también por esos periodos se inicia la Nao de China, ¿sí? 250 años de comercio entre Japón, China y Filipinas, ¿sí? Bueno, entonces esta misión llega caminando a la Ciudad de México, donde son recibidos, y después caminan a Puebla, a Veracruz, y ahí se embarcan en una nave de la flota del Caribe que los lleva a La Habana, y de La Habana van a visitar van a Sevilla, visitan al rey y visitan al Papa. El regreso y esa épica, la aventura épica marina más importante de la historia de Japón, duró 7 años. Posteriormente hubo otros muchos eventos. Otro de los eventos, bueno, la Nao de China o Galeón de Manila, que duró esos 250 años. Y vinieron en ese periodo muchos eventos. Uno muy significativo es la corbeta Ignacio Zaragoza, la primera nave realmente del gobierno mexicano, que hizo el primer viaje de circunnavegación
y uno de los puertos, de los primeros puertos que toca, es a principios de siglo, es Yokohama, Japón, donde lo recibieron y donde se hicieron festividades. Muchos de los marinos que vinieron en la primera aventura de Hasekura se quedaron a vivir en México porque el regreso duró 7 años, ¿sí? Unos se quedaron aquí, otros en Guerrero, otros, y allí formaron nuevas familias mexicanas. También a principios de siglo, ya el siglo XX, el militar Takeaki Enomoto mandó y compró unos terrenos en Chiapas y desembarcaron, y ahí trataron de hacer unas comunidades agrícolas basadas en el café. Cantidad de japonesas, de familias japonesas todavía viven en toda la zona de Acacoyagua, Tepecogawa y todas esas regiones. Ahí hay mucha familia mexicana, ¿sí? Después viene la misión astronómica que fue al Japón, luego vienen, y aquí quiero hacer un paréntesis o una historia muy bonita. La historia, la universidad donde yo estudié en Japón, la Universidad de Tamagawa, en 1920 el doctor Noguchi Hideo, especialista en epidemiología, y en esos tiempos no se llamaba así, vino aquí a Mérida y ayudó a la población a combatir la fiebre amarilla o el paludismo. Y esa fue uno de los, también de los parteaguas muy bonitos. Ahorita no lo debe de saber, pero aquí hay un instituto y no se ría, porque estoy hablando en serio. Ese instituto se llama Instituto Regional Noguchi Hideo, y la universidad donde yo estuve fue la que donó el busto para que se pusiera ahí. A mí me comisionaron alguna vez para venir a ver el estado en el que se encontraba esa estatua. Yo le quiero decir una cosa, yo nací en esa colonia de doctores que también nos ningunearon y nos dijeron que era esa zona como zona pobre. Quizás a la gente le suene como una imbecilidad, pero después del centro histórico de la Ciudad de México, es quizás la zona más importante de toda la República Mexicana, por todas sus instituciones, que aquí estoy enumerando, les van a pasar una copia, y entre otras cosas, ahí nací, y ahí estaba la tienda, y Dios me dio ese don de guardar cosas. La colección, y ahorita lo que dijo el compañero Enoch, bueno, la de don Carlos tiene 25,000. Yo junté varios millones de piezas y todo eso nos lo niegan. Y si usted habla de un patrimonio viviente, perdóneme, no puedo ser humilde, no puedo quedarme callado, pero yo soy el activo más importante de ese museo, porque al igual que ustedes, y como lo dijo aquí el maestro hace poquito, somos, todos los que estamos en esta aventura somos como lobos solitarios, cercano a esas palabras, ¿verdad? Así es esto. Y ahorita el paso a la Secretaría de Cultura, pues en vez de estar discriminando, acosando y burlándose de eso, me preguntaba Enoch, ¿y cómo le hiciste? Bueno, pues yo desde niño empecé a guardar cosas, teníamos bodegas, y en esta fecha es el museo, bueno, es la colección de juguetes más grande del mundo, es la colección de cultura popular más grande del mundo, del siglo XX, recalco, ¿sí? Y es el museo de juguetes más grande del mundo, pero aparte no somos un museo, somos un archivo, un testimonio en físico de la cultura popular mexicana. Todo lo referimos en México, decimos el prehispánico, ya lo dijo, con 3,000 años, y luego nos referimos a la época de la conquista, nos referimos a la época de la colonia, 100 años, 300 años, 100 años a la revolución, pero se nos olvida una cosa muy importante, la verdadera historia de este México que iba a ser una gran nación. Ese México es el siglo XX, el México que tuvo grandes pensadores, como nos comentan también, de todos los grandes pensadores y todos los grandes intelectuales, porque también hubo políticos que tenían mucha gana de hacer de este país un gran país, y todo lo destruimos con la gran corrupción y la impunidad. Y
Y a mí lo que me molestó muchísimo es la actitud de ustedes, culturas populares, que niegan, pero la riqueza de México, se la vuelvo a repetir, está en el siglo XX, la música mexicana, la música yucateca, todo lo que quieran es del siglo XX, pero aquí, esto sí lo voy a decir, a mí todo eso no me importa, yo he trabajado solito por 20 años, digo por 65 años, he coleccionado desde que tenía 10 años, tengo ahorita 71, y me decía, ¿y cómo le hiciste? Bueno, pues mi papá fue muy favorecido, tuvo mucho éxito en los negocios, y tan era así que teníamos en la mera colonia Doctores un local de 5,000 metros donde abrimos un foro, y ahí se inicia un foro cultural donde le dábamos acceso a todos los artistas que quisieran, hicimos miles y miles de eventos gratuitos, y ahí su subordinado, el señor Luis Antonio Tobar, que qué lástima que no está aquí, la señora Amalia García Galván, groseros como ellos son, nos dijeron, ustedes cerraron el foro cultural, claro que lo tuve que cerrar, y con qué sostengo el museo, con qué sostengo la colección, yo no puedo hacer esa labor solo, ¿sí? Y yo les dije desde un principio, yo no vengo a pedir dinero, yo les vengo a pedir un apoyo y un reconocimiento oficial, ¿sí? Yo me aguanto estas palabras que estoy diciendo y se las están repartiendo a todos para que las vean y las sostengo, ¿sí? Y soy un activo cultural como son todos los que están aquí, que al igual que Marco Polo y que Hasekura, que regresó a los 7 años a Japón, nada más se llevó un rosario y un crucifijo, ¿sí? Y Marco Polo regresó con lo que traía puesto y se acabó. El tesoro que tenemos los mexicanos que estamos aquí reunidos lo traemos en la cabeza, y eso es lo que hay que aprovechar y coordinar. Y a mí, aunque me manden por un tubo, como se dice, me vale, ¿eh? Yo seguiré con mi labor y seguiré haciendo un tesoro, un patrimonio de México. Y el último minuto que me queda, sí se los voy a decir, lo único que me sacó de quicio, más que ahorita, fue que la señora Amalia Galván agarra y en una reunión nos dice, y aparte ustedes no justificaron los gastos y se quedaron con el dinero. No, señora, de un proyecto de la Comunidad Europea. A nosotros, la Comunidad Europea, sí, usted estaba en ese proyecto, la Comunidad Europea nos asignó 150,000 euros. Nosotros no los fuimos a buscar, ellos nos vinieron a buscar. Dicen, ustedes son recipientes de este proyecto. La señora Galván nos dice, justifiquen las cuentas. No, señora, tiene usted razón, yo no justifiqué las cuentas. Yo nada más justifiqué las cuentas por 50,000 euros. Los otros 100,000 ya está el balón de su cancha. Ustedes aclaren dónde están. Y nada más estoy hablando por mí. Y perdónenme a toda la concurrencia cómo hablo, cómo soy grosero, pero hay una cosa que yo no voy a tolerar, que se metan ni con mi sangre, ni con mi familia, ni con México, porque yo defiendo mucho a México y eso que coleccioné es el último eslabón que tenemos los mexicanos, porque el siglo XX de la calle no lo guardó nadie más que yo, ¿sí? Entonces, les pido con todo respeto, yo no puedo con ese proyecto solo, tendrá que llegar un día, como ya ha pasado, pues que le diga al diputado Taboada, pues perdóname, pero ahí te dejo las llaves y ustedes síganle, porque yo ya no puedo. Y no puedo menos con tanta barbaridad que sale de esa oficina. Muchas gracias.